God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God. Jesucristo. Para Satanás Jesucristo era, mientras estaba aquí en la tierra, Cristo era demasiado importante por la fama que empieza a tomar Cristo, por la importancia del Salvador, del Mesías, por muchas cosas. Satanás empieza a fijar sus ojos en Cristo, ¿no? Al apóstol Pablo también hay una experiencia fuerte y el apóstol Pablo expresa una experiencia fuerte con Satanás, pero pues claro, podemos ver que Pablo era un hombre demasiado importante en el cristianismo. Y si nos ponemos a mirar las experiencias que Satanás ha tenido con los hombres bíblicos, uno descubre que hay algo importante en esos hombres. Obediencia a Dios, o fama, o poder, o riqueza. Entonces, esos son los perfiles. Y la Biblia dice, Carolina, como para concluir la respuesta, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? En el libro de Job, en el capítulo 1, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde, de rodear la tierra. O sea, de andar por ella, de andar por la tierra. Entonces, si alguien pregunta dónde está Satanás, está aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis, creo que en el verso 12, creo que dice, hay moradores de la tierra, dice, hay moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, comprendiendo que le queda poco tiempo. Y lo expresa en una condición de lamento. Entonces, Satanás, ¿dónde está? En la tierra. ¿Qué lugares le gusta? Claro, a Satanás le gustan los lugares que le parezcan interesantes en pos de cumplir sus propósitos. Entonces, ¿qué es interesante para Satanás? Una persona poderosa, un político importante, una persona de mucho dinero o una persona de Dios que quiera desviar del camino. O sea, él podría ir Con el Dios. tomando cuerpos, él podría ir tomando personas, por decir algo, Eh, en su momento estuvo en Pablo Escobar, en otro momento estuvo en Hitler, digámoslo, pues de alguna manera podríamos decir eso. es Pues es algo, probable, no lo podemos asegurar. sí, es algo probable y puede ser posible, pues, claro, si Satanás le cogió la boca a Pedro, y Eso te andaba, iba a decir, o sea, él en algún momento estuvo en Pedro, o sea, cuando o Jesús sea, le dijo, lo apártate de tomó, mí, Satanás, total, Satanás seguro por un momento lo tomó. total. Satanás le cogió la boca a Pedro y Cristo tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Entonces, Mm. imagínese el nivel y el atrevimiento y lo atrevido que es y lo pasado que es. Y hay algo que yo siempre diré. Eh, Muchas veces no podemos ignorar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones de las tinieblas. O sea, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones y las formas en las que Satanás trabaja y no podemos ignorar que tiene poder, ¿ok? Satanás tiene poder y tiene la capacidad de desestabilizar lo que sea, ¿sí? O Satanás sea, Satanás, hay mucha gente que dice, ay, es que esa persona tiene al mismo diablo, pues si el diablo lo hablamos Mm. como Satanás. Pero Sí, entonces lo uno que pasa dice, es, pues el diablo no puede tomar a todos y uno no es de pronto tan importante como para que Satanás eh, lo mire. Carolina, hay una gran verdad y es que Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, Exacto. no es todopoderoso. Es un ángel que tiene un poder, que tiene unas capacidades muy fuertes, ¿verdad? Que tiene una inteligencia y unos conocimientos profundos. Hay un viejo refrán que dicen que sabe más Satanás por viejo que por diablo y podemos entender que son muchos los conocimientos que Satanás tiene. Entonces tiene la capacidad de desestabilizar y las tentaciones de Satanás como tal son de grandes ligas, son de un calibre alto, ¿sí? Entonces, cuando la gente dice y piensa que Satanás es omnipresente, están completamente equivocados. Satanás no está en todas partes a la misma vez y Satanás no está en todas las personas a la misma vez. Vuelvo y digo, Satanás podría tomar a una persona, sí, a una persona la podría tomar poderosa y llevarla a cualquier tipo de condiciones que cumplan sus propósitos de matar, robar y destruir en grandes ligas, en grandes masas. O sea, a Satanás no le interesa, y perdón lo que voy a decir, pero a Satanás no le interesa el indigente o el ladrón de la ciudad o la persona que no tiene tanto potencial. A Satanás le interesa el intelectual, el poderoso, el adinerado, el muy famoso, el que puede llegar a masas.
el que Es puede muy realmente, influyente. sí, el que realmente puede influenciar a mucha gente, no la gente del común. Entonces, cuando la gente cree que el diablo está metido ahí en cualquier persona, no, no es así. Ahora, no podemos ignorar que hay otro tipo de ángeles caídos, demonios, ¿sí? Principados, potestades, gobernadores, pero pues no todos son Satanás, pero cumplen sus O sea, mismos propósitos. Satanás es el príncipe, es el principal, es como, digamos, el líder La de todo su cabeza, ejército de demonios, la cabeza. total, Y total. aquí entonces preguntaría yo cuando se le aparece Satanás a Jesucristo en el desierto, entonces, ¿cómo se le aparece? O sea, le llegó con, pues, alguien, Bueno, cogió a Satanás. La Biblia no Ok. dice específicamente si Satanás se personificó en otra persona o si Satanás le habló a través de un animal. A veces las personas ven las películas y hay que tener cuidado con las películas, con las series, porque la gente cree que la gente viene pensando hace muchos años que el fruto prohibido es la manzana y muchas veces en las películas, Carolina, cuando Cristo está en el desierto en las películas, usted ve una serpiente que camina y que habla, ¿verdad? Entonces, a veces las películas dicen cosas que la Biblia no especifica, ¿no? O que no es tan profunda. Ahora, ¿qué podemos decir, Caro? Que Satanás se le aparece a Cristo en el desierto, es lo que la Biblia dice, mas no dice cómo, ni de qué forma. Ahora, ¿de qué forma, de cómo? Creo que él podría o tomar a una persona o sencillamente manifestarse de una manera espiritual o tomar a un animal. ¿Sí? De esas maneras Satanás puede manifestarse o de manera espiritual o a través de una persona o a través de un animal, pero la Biblia no especifica qué tipo de manifestación tiene en esa experiencia que tiene ante Jesucristo. Lo que sí la Biblia dice es que empezó a declarar la palabra, empezó a decir escrito está, y ahí es donde siempre que toco este tema digo cuánta palabra nosotros tenemos que conocer a través de la vida cristiana y del tiempo, porque Satanás, Caro, una de las herramientas poderosas que Satanás usa es la misma Biblia. Y esto es algo muy profundo, por eso el creyente debe conocer mucho la Biblia, porque es que a Satanás también le gusta la Biblia y la usa para cumplir propósitos y la usa para manipular y la usa para engañar, tomando la verdad, la mezcla con la mentira y presenta lo que se llama el engaño. Claro, que es el más peligroso de todos, cuando es una mezcla de verdades y mentiras. Bueno, y hay una Biblia satánica, de hecho, pues hay una Biblia Iglesias, que inclusive dicen, pues yo no conozco, nunca he visto una Biblia satánica, pero dicen que tiene textos de la Biblia real. Pues no sé si tú sí, alguna vez has visto una Biblia eh, satánica. sí, he visto, Caro, y otra de las cosas más profundas, incluso creo que Estados Unidos, California y Estados Unidos es uno de los países pioneros en esta organización de la iglesia satánica. Y claro, Caro, mira, y no solamente la Biblia satánica, la mayoría de las religiones diferentes al cristianismo tienen en su esencia Biblia. Tienen Biblia, tienen lo que está escrito en la Biblia, o por porciones, o por pedazos, o ideas que sencillamente se modifican para cumplir realmente los propósitos de engañar a la gente. Hay un pensamiento que quiero dejar con este tema y es que una de las cosas más peligrosas que puede tener una persona es creer en lo equivocado. Creer que lo equivocado es verdad. Es una de las cosas más peligrosas y creo que esa es una de las herramientas que usa más los demonios y Satanás. Que la gente crea que lo equivocado es lo verdadero. Y vaya usted, lleve a que una persona que ha puesto su fe en Buda, en Mahoma, en un ídolo X, en una estructura como tal física de yeso, de barro, La vaya usted, Virgen de la Guacatala. sí, vaya usted, dígale que eso no le agrada a Dios. Y la gente le va a responder, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Si yo he visto milagros, si yo he visto respuestas, si yo he visto sanidades, ¿usted cómo se atreve? Pero la gente ignora que Satanás se disfraza como ángel de luz y que también hace milagros. Mire,
Cuando Moisés va a confrontar a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, Faraón tenía sus hechiceros, sus brujos, y ellos también hacían cosas sobrenaturales, ¿no? Y claro, Satanás también tiene sus discípulos y tiene también las personas que usa para generar milagros, y ahí es donde siempre digo, que es que uno no se puede emocionar tanto por los milagros. Los milagros, vuelvo y digo, no siempre son de Dios. Hay milagros que vienen de las tinieblas con el propósito de engañar a la gente. Y hay gente que va a una iglesia por un milagro, pero no va por una verdadera experiencia de cambio, de arrepentimiento, de conversión. Uno a veces encuentra personas que están buscando a Dios, pero ¿cuál es su mayor motivación? ¿Por qué busca a Dios? ¿Usted por qué busca a Dios? ¿Porque quiere un milagro? ¿O porque realmente usted quiere experimentar un arrepentimiento y una relación de obediencia con Dios? Son preguntas interesantes para uno hacerlas. Holmen, alguien en algún momento, no recuerdo quién, decía que es que a veces pensamos que las iglesias satánicas son solo las que invocan a Satanás. Y esa persona decía, no, es que una iglesia satánica también es una iglesia desenfocada. Podríamos decir que es así. Mira, Caro, desde los tiempos de Cristo, incluso en el final de la Biblia, hay una iglesia a la que Dios le dice: yo los conozco a ustedes, yo conozco sus obras, y yo sé que ustedes saben quiénes son verdaderos creyentes, y también yo comprendo quiénes son sinagoga de Satanás, ¿sí? Entonces, no solo un lugar puede verse como satánico porque tenga el título de Satanás, sino que algo o un lugar o una persona puede verse, o sea, se puede ver con esa mentalidad satánica eh, por la distorsión que tiene la palabra, por el engaño y por la mentira que usa en ese punto de vista. Entonces, en el tiempo del judaísmo, claro, es que dentro del judaísmo, en el tiempo de Cristo había la cantidad de sectas y la cantidad de grupos completamente desenfocados. Habían unos que no creían en que los muertos resucitaban. Hay una cantidad de sectas judías, incluso hasta el día de hoy, se escuchan sectas y grupos que estudian la cábala, que estudian un montón de cosas, Caro, dentro de esos grupos del judaísmo, que están desenfocados, que vienen desenfocados desde el tiempo del Señor Jesucristo, y que mucha gente hoy en la actualidad cae en diferente tipo de sectas del judaísmo, ¿no? Que están desenfocados de la verdad y que usan el Antiguo Testamento como base para afianzar sus doctrinas o sus creencias, ¿no? Bueno, y entonces yo me hago una pregunta, Holmen. Por ejemplo, una persona que ha estado desenfocada muchos años, que posiblemente estuvo en una iglesia, pues digamos satánica o que terminó rindiendo culto a ídolos, que finalmente pues estaba eh, siendo de su padre el diablo, como decía Jesucristo. Y esa persona un día conoce a Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo, digamos a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay un precio que hay que pagar o qué puede pasar con esa persona? Bueno, creo que cuando una persona, Caro, digamos más, asume un liderazgo, hablemos de las personas que tienen un liderazgo desde un punto de vista espiritual. Entonces, digamos, un líder de una religión X, una persona que tiene un espiritista o alguien que tiene un liderazgo y que en su entorno tiene mucha gente. Si esta persona llega a Cristo y conoce la verdad, eh, primero creo que va a tener unas luchas espirituales muy bravas, porque eran personas que tenían un trabajo completamente alejado del reino de Dios y que quiere decir que estaban cercanos al reino de las tinieblas. Creo que van a tener unas luchas demoníacas terribles por el hecho de haber salido de semejante vida en la que hizo daño a tantas personas desenfocándolas con sus enseñanzas equivocadas. Pero creo que puede ser tremendamente usado por Dios como un testimonio de que otras personas puedan ver que una persona que está completamente cegado por la religión falsa o por creencias equivocadas puedan salir de esa condición. Pero el precio que tienen que pagar, Caro, es duro.
es un precio duro de crítica de sus líderes, perdón, de sus creyentes, y puede sencillamente experimentar ataques muy pesados por ese liderazgo que tenía, ¿no? Ejemplo, el apóstol Pablo era un fariseo y era un hombre del judaísmo con una capacidad influyente, un hombre muy intelectual, que cuando él se aleja del judaísmo, cuando Pablo se aleja de esa religiosidad, el precio que paga Pablo es duro. Entonces la persecución era más dura del judaísmo hacia Pablo por el hecho de haberse convertido al cristianismo. Entonces sí, hay un precio muy costoso, muy caro, que se vive cuando se asume un liderazgo desde lo equivocado y que luego viene la persona de Jesucristo. Alguien que no tenga un liderazgo, Carolina, y que está en el budismo, que está en el hinduismo, pero que no asumió un liderazgo y viene al cristianismo, no va a tener unas luchas tan fuertes porque no asume un liderazgo. Siempre quien asume un liderazgo tendrá más responsabilidad, pero también va a tener sus luchas con aquellas cosas a las que le abrió puertas a su mente, a su corazón. Creo que las luchas más fuertes están en la mente, ¿sí? Por las cosas que yo hacía o por esos hábitos y costumbres que desarrollaba, porque una de las cosas más difíciles de dejar, Carolina, son las costumbres, ¿sí? Ejemplo, entonces uno a veces encuentra, a veces voy a un lugar y hago una pequeña oración, entonces yo veo que la gente hace esto. Y a veces hay gente que dice como que, ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Verdad? Como que yo qué estoy haciendo, porque hay un montón de costumbres que el cerebro las empezó a convertir en hábitos mecánicos que a la hora de alejarnos de ellos tenemos unas luchas, ¿no? Igual el pecado, Carlos. Creo que el pecado, dejar el pecado es de esos procesos que muchas veces nos generan todo tipo de dolor, ¿verdad? Porque ya estamos con una conciencia diferente, entonces queremos agradar a Dios y terminamos, como decía el apóstol Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo y termina diciendo miserable de mí, y Él me va a librar de este cuerpo de muerte porque yo quiero hacer lo bueno y a veces termino haciendo lo malo. Claro, es esa lucha de querer alejarnos del pecado por agradar a Dios. Siempre vamos a tener una lucha en nuestra naturaleza humana. Holmen, y hablabas entonces de esta señal y tenemos muchas otras que pues que traemos desde niños, inclusive pues uno oye gente que le dice, ay, que la Virgen lo acompañe y se Total. acostumbran a decir eso y ya pues hasta cristianos, pero ni piensan lo que están diciendo y o Sí, se claro. montan a un avión e inmediatamente hacen esto, pero digamos esas señas que aprendimos pues tienen algo de malo, preguntaría yo. Creo, Caro, que esas señas, lo malo es no entender qué significan. Lo malo es no tener un profundo conocimiento de lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Y qué sentido tiene. Y lo más importante, es bíblico hacer este tipo de experiencias y costumbres, es bíblico, es lo que la Biblia nos enseña. Y descubrimos que esto no nos lo enseña la Biblia. Son costumbres aprendidas por una tradición que enseñó cosas equivocadas de muchas formas y de muchas. Bueno, pero entonces digamos que no es porque Holmen diga o Carolina diga que hacer esto es equivocado, es porque la Biblia en ningún momento lo enseña. Y aquí estamos hablando, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios y es la que debemos seguir. Pues, ¿por qué lo Total. digo? Porque hay personas que me han dicho, no, es que ustedes creen en ese conversatorio que tienen la verdad. Y quiero pues como aclarar eso, o sea, no es que Holmen esté creando una religión nueva, es aclarando lo que realmente dice la Biblia. Pregunta a don Rosendo, ¿qué significa? Me imagino que la pregunta es ¿qué significa persinarse, don Rosendo? Pues, ¿qué significa hacer Bueno, estas señas? creo Sí. que el pensamiento fundamental, porque incluso también está la otra que es más profunda, creo que está más ligado a sentirnos protegidos. Creo que cuando uno habla con la mayoría de las personas que se persignan y que hacen este tipo de experiencias, siempre están buscando la forma de sentirse protegidos o por la señal de la cruz, ¿verdad? Por la señal de la cruz, buscan siempre sentirse protegidos. Ese es el significado realmente que la gente le pone a estas experiencias, que vuelvo y digo, pensar que debería sentirme protegido no está mal, ¿sí?
Lo que yo digo es, ese tipo de costumbres, la Biblia no nos las enseña. Y la mejor forma de usted sentirse protegido por Dios es realmente viviendo en obediencia. Esa es la mejor forma de sentirse protegido. Viviendo en obediencia y siendo una persona muy consciente de lo que dice la palabra y no de las cosas que uno termina aprendiendo en el camino sin entender la profundidad. Y otra de las cosas que aprendimos en el camino es, hay mucha gente que tiene agua bendita en sus casas. Eso definitivamente pues no nos va a proteger ni señales que hagamos, ni cosas físicas, ni Mira, santos, ni Caro, cruces. ya que tocas ese tema, hay un pensamiento muy poderoso en Deuteronomios capítulo 28. Y dice Deuteronomios capítulo 28 desde el verso 1, dice, si aprendieres a escuchar la voz de Dios y aprendieres a escuchar atentamente a la voz de Dios para poner por obra cada uno de sus mandamientos, entonces todas estas bendiciones vendrán, te perseguirán y te alcanzarán en la ciudad, en el campo. Bendita será tu arteza de amasar, bendito lo que toques con tus manos, bendito lo que pises con tus pies. Entonces, si usted vive en obediencia, va a la cocina, toma el vaso, le echa agua, solo por el hecho de que el agua está en sus manos, usted que vive en obediencia, está tomando agua bendita. Y si me meto al mar, ¿hasta qué porción del mar bendigo? ¿Cuántos metros a la redonda? ¿Cuántos metros cúbicos? Caro, siempre diré que donde hay un hijo de Dios, ahí hay bendición. Lo que toque y lo que pise, hay bendición. Y la bendición es algo profundo, poderoso. Y creo que volvemos al mismo pensamiento. Es la obediencia la que hace que lo que toque con mis manos y con mis pies sea bendito y que la mejor forma de sentirme protegido y guardado por Dios es tener una vida de obediencia. Y se lo digo, porque yo conozco muchos sicarios. Yo crecí en un barrio peligroso de Medellín. Crecí entre sicarios y ladrones y prostitutas y cualquier tipo de personalidades no tan gratas. Crecí en medio de balaceras y cualquier tipo de tiempos difíciles. Es más, yo crecí con las balas pasándome por la cabeza. Y yo crecí viendo a muchos sicarios haciendo esto, rezando y pidiendo para ir a matar. Y sentirse protegido, entre comillas, por Dios para cometer un asesinato. Y incluso hay una película famosa que se llama La Virgen de los Sicarios. Entonces hay un montón de cosas equivocadas que las personas han tomado y han malinterpretado y nada tienen que ver con lo que Dios ha establecido. Listo. Ok, o sea que digamos el truco, llamémoslo así, para sentirnos protegidos es estar en obediencia, entendiendo que puede ser que la voluntad de Dios es que algo pase, ¿cierto? Que algo malo, Claro. desde lo que hablamos, que pase. Yo Eh, solo quiero terminar con algo, Holmen, que ya te estás despidiendo, y es ese tema de la obediencia. Pues obediente es nadie, porque es que todos los días pecamos. Es decir, si yo digo que estoy en obediencia es porque no digo mentiras, porque no he tratado mal a nadie, bueno, porque estoy siguiendo digamos, los mandamientos al pie de la letra. sí. Bueno, Caro, creo que la Biblia nos habla en muchos textos. Creo que vas a encontrar muchísimos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde Dios quiere obediencia. Es más, Él dice, yo no quiero sacrificios de ustedes, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Entonces, si Dios demanda obediencia, es porque sí tenemos un nivel de obediencia que ofrecerle a Dios. Y ese nivel de obediencia es un nivel que crece a medida que vamos conociendo y entendiendo y experimentando también un tema que después lo tocaremos en otra oportunidad que se llama la santificación. ¿Sí? La santificación. Entonces, sí hay un nivel de obediencia, Carolina, que debemos tener todos aquellos que tenemos una relación con Dios, ¿ok? Entendiendo que no somos perfectos, pero sí hay un nivel de obediencia en el que debemos encaminarnos cada mañana y es lo que Dios así nos enseña a través de su palabra, ¿ok? Y termino con esto. Mi obediencia no garantiza mi salvación. Mi salvación es un regalo de Jesucristo. Pero cuando yo experimento ese regalo de Jesucristo, hay algo que fluye en mí
obediencia, gratitud, deseos de hacer las cosas bien. O sea, cuando yo soy consciente de lo que Cristo hizo en la cruz, en mí hay un deseo profundo de agradar a Dios. Y eso fluye en aquel que ha experimentado un verdadero encuentro con Dios. Y que realmente sí hay personas que, pues digamos, aunque pues hay pecados de pecados, lo que hablamos en algún conversatorio, y que definitivamente, aunque pecamos, hay personas que sí están en una desobediencia permanente, como es el caso de las personas que están en adulterio, fornicación y estos pecados persistentes, Total, ¿cierto? total. Sí, claro, claro, porque volvemos a lo mismo. Creo que la paga de Cristo en la cruz por los pecados es no para que yo siga en ellos, sino para que yo cada mañana me levante agradecido. Primero porque Cristo paga por mí, por mis pecados. Segundo porque tengo la oportunidad de tener una conciencia limpia. Y no hay nada más rico, Carolina, que levantarse cada mañana y acostarse con una conciencia tranquila. Eso no tiene precio, eso no tiene comparación. Y Es esa verdad, conciencia, la y esa mejor conciencia, almohada. y esa conciencia tranquila, Carolina, es un regalo de aquellos que cada mañana nos levantamos pensando en que debemos agradar a Dios. No porque me toca, no por obligación. Creo que ahí es donde está la esencia, por amor, por amor. Es el secreto. Realmente llena el corazón, es verdad. Listo. Así es. Bueno, voy a terminar con una cortica oración. Dios, te doy gracias por regalarnos este tiempo de conversatorio. Bendigo cada persona y cada corazón que está a la distancia. Les bendigo. Te pido, Dios, que produzcas en cada uno de nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Tú puedes producir, Dios, en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Ayúdanos a perseverar en una vida de obediencia. Perdona nuestros pecados, Dios. Cada día perdónanos porque no somos perfectos. Perdónanos y ayúdanos a seguir mejorando, a dar pasos de obediencia, de fe en medio de este camino que no es fácil. Y ayúdanos, Dios, a ser esos hijos de los que tú te sientas afortunado cada día en Cristo Jesús. Amén. Oh my God, esto que yo tengo hoy a mí no se me acaba. Oh my God.